Bueno, regresamos. Como les decía, Aaron Beck está planteándonos una teoría en donde hay tres aspectos importantes en esta teoría de Aaron Beck. ¿Cuáles son esos tres aspectos? La percepción que se tiene de sí mismo, la percepción que tengo del mundo en el cual yo estoy, o lo que me rodea, y la percepción de mi futuro, que es lo que él le llama la tríada cognitiva. ¿Sí? Entonces él plantea que, que nosotros tenemos una serie de interpretaciones, manejamos conceptos de la memoria, manejamos conceptos de la atención, formamos conceptos, procesamos información e inclusive resolución de conflictos. Todo eso lo podemos hacer, ¿sí? Digamos que eso es como la manera como una persona puede desenvolverse teniendo una estabilidad emocional plena, ¿sí? Pero como las cogniciones nos están acompañando permanentemente y si mis creencias son negativas, si mis interpretaciones son negativas, si lo que yo estoy tratando de entender no lo entiendo muy bien, es decir, los procesos de interpretación de información son totalmente inadecuados, entonces todo lo demás empieza a verse afectado. O sea, no hay concentración, no hay atención, no hay huellas de memoria y pues lógicamente la resolución de conflictos tampoco se ve. O de hecho, si se ve, puede estar siendo errada, ¿sí? Entonces, aquí en la psicología cognitiva o en la terapia cognitiva de Aaron Beck, hacemos referencia a que hay mucho estudio que dice que los procesos internos, las cogniciones, pueden llevar a trastornos mentales, pueden llevar a situaciones, pues, lógicamente, del área clínica como tal, en donde requieren una serie de tratamientos de psicoterapia para poder eh, reestructurar esos esquemas de pensamiento del paciente, ¿sí? Fíjense entonces que Albert Ellis y Aaron Beck eh, trabajan muchísimo estos dos aspectos, esos trastornos psicológicos, ¿sí? Recuerden que Albert Ellis llamó a su teoría la terapia racional emotiva conductual. Y Aaron Beck llama a su terapia, a su teoría, la terapia cognitiva. Pero ambos están basándose en la interpretación del mundo, del contexto, ¿sí? Entonces, eh, eh, esa situación que tienen las personas en donde terminan haciéndose daño a sí solos, porque las personas sufren, y es que así es, las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos mismos. Es decir, que la situación por sí sola carece de peso, o sea, no debería influir, pero es la manera como yo interpreto lo que me hace generar sufrimiento. Por eso Aaron Beck nos dice, las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos mismos. Entonces, las terapias de Aaron Beck o las técnicas de Aaron Beck están precisamente apuntando a sus tratamientos de esa patología, ¿sí? Porque es la que le va a permitir al paciente mejorar su calidad de vida, hacerse la vida mucho más fácil y no sufrirla a cada instante. Entonces, lógicamente, lo que Aaron Beck plantea es que hay que hacer reestructuración cognitiva, que son una parte importante de esas estrategias de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es reestructurar? Modificar. Cambiar un poco ese modo de interpretación y valoración subjetiva que tiene la persona de los hechos o de las situaciones que está viviendo, ¿sí?
Y de esa manera lo que hacemos cuando hacemos esa reestructuración cognitiva, lo que hacemos nosotros es estimular a que se cambien esos pensamientos desordenados y que trate de verse a sí mismo de una manera mucho más objetiva, de una manera mucho más favorable, ¿sí? Porque una persona que tiene una percepción negativa de sí mismo, del mundo que lo rodea y del futuro, pues imagínense el estado de ánimo que puede tener, ¿no? Entonces, estas terapias son netamente racionales y de reestructuración cognitiva, ¿ven? Entonces, la idea es hacer, lo que hay que hacer con el consultante es afrontarlo y que él confronte esos pensamientos, ¿sí? Entonces, dentro de estos esquemas cognitivos de Aaron Beck, ¿sí? Ah, él determina que los procesos cognitivos son los mecanismos de decodificación, almacenamiento y recuperación de la información existente de las estructuras cognitivas. Es decir, los procesos cognitivos hacen referencia a la percepción, a la atención, a la memoria y a la interpretación. Entonces, cuando nosotros tenemos esos procesos cognitivos, perdón, le damos ingreso a los estudiantes. Entonces, cuando nosotros trabajamos esa reestructuración cognitiva, vamos a ayudar a la persona realmente a que cambie su percepción, a que cambie esa manera de interpretar las cosas. Vamos a mirar cuáles son esos esquemas cognitivos. Dentro de esos, bueno, permítanme. Ok, dentro de estos modelos explicativos de los estados depresivos, porque las personas entran en los estados depresivos supremamente fuertes. Y entonces Beck plantea que los trastornos psicológicos se están derivando de las distorsiones cognitivas. Si estamos hablando de que los procesos de interpretación son los que a nosotros nos dan bienestar o malestar, entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos errores en esos procesos cognitivos de una manera repetitiva, entramos en estados depresivos. Es decir, que las distorsiones cognitivas nos van a determinar a nosotros una vida amable, una vida agradable, una vida libre de dolor, ¿sí? Excesivo. O sea, quiero también explicarte que no es que nosotros no tengamos, digamos, estados depresivos. Todos los hemos vivido. En algún momento hemos vivido estados o hemos tenido estados depresivos. Pero la cuestión está, según lo que plantea Beck, es de que las distorsiones cognitivas hacen de que mi estado depresivo sea mucho más profundo, ¿sí? Por tanto, estas distorsiones cognitivas son provocadas por las creencias irracionales o supuestos personales aprendidos en el pasado, ¿sí? Entonces, por eso yo les comentaba ahorita que eso termina condicionando inconscientemente la percepción e interpretación del pasado, del presente y del futuro. Y esa es la tríada cognitiva que nos plantea Aaron Beck, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el mundo y cómo vemos el futuro, ¿sí? Si yo me percibo de una manera negativa a mí mismo, entonces las personas entramos en estados depresivos. Nos consideramos inútiles, nos consideramos deficientes, atribuimos nuestros errores a cuestiones de que yo no soy capaz, de que yo no nací para esto. Es decir, cometemos una serie de errores y eso lo terminamos reforzando un poco con nuestros esquemas de pensamiento. ¿Ven? Y es que si la gente actúa de esa manera es que me quieren rechazar. O sea, toda una serie de esquemas de pensamiento malsanos que termina afectando al paciente o a la persona.
Si la persona que está deprimida, que tiene una visión negativa del mundo que lo rodea, entonces, pues lógicamente, cualquier cosa que se coloque como objetivo lo va, lo va a ver como una manera anticipada, lo va a ver como algo de derrota, que no va a ser capaz, socialmente no va a lograrlo. Entonces, la, la situación está en que las personas cuando perciben el mundo como algo conflictivo, pues mejor se quedan quieticos, no hacen absolutamente nada, no salen, no, no, no se proyectan, no exploran, no descubren, y pues lógicamente eso termina afectando notoriamente su calidad de vida emocional. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una percepción negativa de nosotros, porque estamos teniendo una percepción negativa del mundo que nos rodea y le agregamos también pues, que estamos teniendo una percepción negativa de nuestro futuro. Entonces la persona que está en un estado depresivo profundo siempre va a pensar que no va a lograr absolutamente nada, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Pero ¿para qué yo me pongo a hacer eso? ¿Cuál es la idea? Yo sé que yo no voy a lograr absolutamente nada de eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, esta triada cognitiva. Y me parece muy interesante como evaluar esta triada cognitiva, porque eso a mí me va a determinar de qué manera yo debo trabajar el proceso terapéutico con el paciente. ¿Por qué? Pues porque yo eh, tengo que reestructurar toda esa forma de pensar. Fíjense entonces de que Aaron Beck y Albert Ellis están hablando de la reestructuración cognitiva. ¿Y por qué tenemos que hacer reestructuración? Porque es que resulta que nos llenamos la cabeza de distorsiones cognitivas o esquemas negativos, ¿sí? Eh, los cuales, pues, lógicamente, agudizan aún más mi estado depresivo. Entonces, estos esquemas negativos llevan a que la persona cometa una serie de errores de procesamiento de la información. Es decir, mis pensamientos están muy sesgados, mis pensamientos están muy negativos. Y eso, pues, incrementa, pues, agudiza mi estado de ánimo en forma negativa. Miremos algunos de estas distorsiones cognitivas. Entendemos nosotros de que las distorsiones cognitivas son las ideas irracionales, los pensamientos irracionales, los esquemas de pensamiento negativo. Todo eso hace referencia a las distorsiones cognitivas. Mencionemos algunas de ellas. Está el pensamiento, señorita. Digamos, los miedos racionales también entrarían ahí. Miren, cuando nosotros hablamos de miedo, ustedes saben de que el miedo para nosotros es nos ayuda muchísimo a mantener nuestra vida. O sea, el miedo es como una respuesta adaptativa. ¿Sí? Cuando ya hablamos de fobia, ahí sí ya sería irracional. O sea, un miedo no es irracional porque el miedo hace parte de nosotros. Ya lo convertimos en irracional cuando hablamos de fobia. No sé si me hago entender, porque el miedo, como te digo, es una respuesta adaptativa, es una respuesta que nos permite manejar bien las cosas, o sea, nos ayuda a sobrevivir. ¿Sí? Pero cuando hablamos ya de respuestas asociadas a la fobia, o tenemos fobia, seguramente pues eso nos lleva a aislarnos, a no querer hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos una fobia total, ¿no? Que no es, que no es para nada, que no es para nada cierta. Entonces, pues ese aspecto allí eh, logra uno entender la diferencia entre el miedo y lo que es la fobia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No la hay? Bueno, ok. Sigamos entonces. Voy a hablar de esos esquemas
o esas distorsiones cognitivas, voy a mencionar algunas. Les estaba hablando del pensamiento dicotómico, que lo que quiere decir este pensamiento dicotómico o polarizado, dice que los acontecimientos se valoran de forma extrema, es decir, bueno o malo, o blanco o negro, o todo o nada. ¿Ven? Entonces, esta situación la podríamos entender cuando es que yo soy muy perfeccionista, entonces yo quiero que todo me salga bien, o mejor no hago nada. Las personas que tienen este pensamiento dicotómico o polarizado, ¿sí?, no aceptan absolutamente nada a media. Hay que entender de que a nosotros no siempre nos va bien, pero tampoco nos va mal, ¿sí? Las personas que ven este pensamiento o que tienen este pensamiento lo ven en blanco y negro, los dos extremos, ¿sí? Entonces hay que hacerles ver de que hay un blanco más oscurito, un negro más clarito, es decir, que hay diferentes matices de colores, ¿sí? Y que no sea tan radical para interpretar la situación, ¿sí? Que no veamos las cosas tan al extremo. Eso sería el pensamiento dicotómico, o que también se le conoce como el pensamiento polarizado, ¿sí? La abstracción selectiva dice que se trata de prestar atención a solo un aspecto o detalle de la situación. Los aspectos positivos se suelen ignorar, dando más importancia a los negativos. Un ejemplo de esto clarísimo es cuando yo estoy en mi vida universitaria, entonces yo tengo que hacer una exposición, entonces yo preparo todo mi material, mis diapositivas, o lo que tenga que preparar, la presento, ¿sí? Y me va todo muy bien. Pero resulta que el profesor me dice, bueno, Javier, muy bien, me parece que manejó muy bien el tema. Para la próxima oportunidad le pediría que hicieran las letras un poco más grandes o le cambiara el color, ¿sí? Digamos que eso sería como la recomendación que me hizo el profesor. Pero recordemos el concepto de la abstracción selectiva. Se trata de prestar atención a solo un aspecto o detalle de la situación. Los aspectos positivos los tendemos a ignorar, dando más importancia a los aspectos negativos. Es decir, es como un filtraje, ¿no? Este pensamiento de abstracción selectiva es como un filtraje en donde yo, en ese filtro, yo echo todo y entonces yo únicamente me quedo con lo negativo y dejo pasar lo positivo. O sea, filtro lo negativo, me quedo con lo negativo. Pues imagínense una persona que esté acompañada por estos esquemas de pensamiento tan irracional, pues lógicamente se va a sentir muy mal. ¿Ven? Otro pensamiento distorsionado se le conoce como la sobregeneralización. Consiste en extraer sin base suficiente una conclusión general de un hecho particular. Sobregeneralizo. Si a mí algo me pasó a mí en la mañana, pues como yo iba para el trabajo, entonces yo estaba caminando por la calle y pasó un carro y me pisó el charco el carro y ¡zum!, me lavó todo. Entonces, yo planteo desde mi esquema cognitivo negativo, dentro de mi distorsión cognitiva, mis pensamientos podrían ser, si esto es así como empecé el día, ¿cómo será el resto del día? Eso mejor yo no salgo, mejor me quedo en la casa, porque así nomás ya, mire cómo me está yendo de mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo termino sobregeneralizando. Consiste en extraer sin base suficiente una conclusión general de un hecho particular. ¿Será que es cierto que por lo que me pasó que me lavó el carro con un charco allí, entonces mi resto de día va a ser peor? No, eso no es un hecho, ni es algo que realmente se pueda decir que así fue o así va a ser, ¿sí? La magnificación o la minimización, pues como su nombre lo indica, es tendencia a exagerar lo negativo o suceso
una cualidad propia o minimizar lo positivo. ¿Sí? Fíjense que también tiene mucho que ver con los anteriores que hemos mencionado, pero magnificamos una cosa o minimizamos lo positivo. ¿Sí? Hay algo que es algo muy común y es el de la visión catastrófica. La visión catastrófica, como su nombre lo indica, quiere decir de que nosotros nos adelantamos a los acontecimientos y de entre todas las opciones que puedan ocurrir, escogemos la más negativa. Pensamos siempre en lo peor. Entonces, si yo me voy para el aeropuerto y voy a coger un avión, entonces, si yo le tengo miedo a montar un avión, entonces mis frases son, ¿y qué tal que? ¿Y qué tal que este avión explote en el aire? ¿Y qué tal que lo secuestren? Una gran cantidad de ideas totalmente erróneas. Entonces, si la persona ha montado ya en aviones en momentos anteriores, yo tengo que evaluar. ¿Cuántas veces usted ha montado en avión? ¿No? Como unas 30 veces cada uno. Si está acá es porque pues, seguramente no le ha pasado absolutamente nada malo. ¿Sí? Entonces, la visión catastrófica se adelanta a los acontecimientos. El otro pensamiento es el de debería. El debería quiere decir que consiste en mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo deben suceder las cosas. Es que mi esposa debería ser mucho más tierna conmigo. Es que mi jefe debería ser un poco más comprensivo conmigo. Es que mis hijos deberían ser un poco más considerados conmigo. Fíjense que están hablando del debería. Y esta palabra se utiliza mucho en relaciones de pareja y terminan acusando, terminan generando problemas. Porque es que usted debería hacerme esto, o usted debería hacerme esto otro. Y pues fíjense pues, de que tanto así no creo que sea. El lenguaje es muy importante, la comunicación es supremamente vital. Entonces, si yo estoy hablando de los debería, yo debería modificarlo por un me gustaría, o me agradaría, o me encantaría, que tiene menos componente negativo o de imposición. ¿Ven? Entonces, realmente eso es algo que se debería modificar. ¿Ven? Me gustaría mucho que se modificara, queda mejor al debería. Y otro, las etiquetas globales, consiste en poner rótulos o etiquetas globales o marcas a nosotros mismos o a los demás sin tener en cuenta otros matices. Entonces, yo tuve una experiencia negativa con un compañero, este es un ejemplo, con un compañero en la universidad, en donde pues por culpa de él sacamos una mala calificación empezando la carrera, ¿no? Entonces, como eso pasó, entonces yo voy a etiquetar negativamente a ese compañero, le voy a decir, es como vagoncio, como irresponsable, pero lo etiqueto. Por un solo evento en particular lo estoy etiquetando. ¿Sí? O lo mismo conmigo, por haber fallado en algo, yo a partir de ahora yo me considero la persona más inútil de este mundo, entonces me autoetiqueto y pues lógicamente pues eso pues, no termina eh, favoreciendo lo que tengo que trabajar, ¿no? Porque pues, no estoy confiando en mí. Esos serían algunos de los esquemas de pensamiento o las distorsiones cognitivas. Hay algunas otras, pero son las que de pronto son más representativas. Uh, dentro de los pensamientos irracionales también hay algo que se llaman pensamientos automáticos. Pensamientos automáticos quiere decir que entran como Pedro por su casa y generan estados depresivos en las personas. ¿Sí? Los pensamientos automáticos son diálogos internos, pensamientos o imágenes que aparecen ante una situación determinada, pero aparecen de una. ¿Sí? Entonces los pacientes o las personas lo que hacen es simplemente afirmar esa distorsión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparecen. O sea, pero entran así y pum, me afectan fuertemente. O sea, me hacen un daño impresionante. ¿Ven? Eso sería entonces con respecto a lo que habla la tríada cognitiva de Aaron Beck con sus diferentes
esquemas de pensamiento irracional. Ahora hablemos, nos quedan dos teóricos por hablar. Hablemos de Arnold Lazarus. Lazarus nos plantea, él habla de un concepto interesante que es la terapia multimodal, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues es una manera de ver las cosas o una manera de ver la terapia desde diferentes ángulos. O sea, no solamente trabajar la parte social, sino por el contrario, tratar de involucrar la parte social, la parte laboral, la parte geográfica, la parte contextual. La terapia multimodal ayuda a entender un poco toda esa dimensión global en donde estamos inmersos nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, si alguien tiene problemas familiares, hay que evaluar qué es lo que está sucediendo alrededor. ¿Qué pasa con la salud física? ¿Qué pasa con las emociones de las personas? ¿Quiénes son los que están involucrados en estas dificultades? ¿Sí? ¿Cómo están actuando? ¿Cómo es esa relación? Entonces, Arnold Lazarus trata de abordar esto con 7 dimensiones, ¿sí? Y las aborda en su terapia multimodal. ¿Cuáles serían esas 7 dimensiones? Dentro del concepto de la terapia multimodal o multicausal o multifacética, él menciona 7 aspectos. Primero, la conducta. Segundo, el afecto. Tercero, las sensaciones. Cuarto, la imaginación. Quinto, la cognición. Sexto, las relaciones interpersonales. Y séptimo, los procesos biológicos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de estas 7 modalidades y hay que entenderlas cada una. ¿Por qué? Pues porque es interesante entender cómo en esta aplicación de la terapia multimodal hay que entender que la conducta, ¿sí? Lo que está haciendo la persona, el individuo, eh, le está contribuyendo para la felicidad o no. ¿Qué hace? De hecho, yo le preguntaría al paciente, ¿qué hace que le acabe, a ver cómo le hago yo la pregunta, ¿qué hace que le acabe de perjudicar las cosas? ¿Qué tipo de conducta usted tuvo para que se perjudicara, para que se sintiera emocionalmente mal? ¿Sí? ¿Qué está haciendo usted para contribuir a su felicidad? ¿O será que lo que está haciendo es negativo? ¿Cuáles son sus conductas desadaptadas o autodefensivas? Entonces, yo tengo que centrarme con el paciente en lo que sus conductas lo están llevando a un estado emocional negativo. La segunda es el afecto, que son las emociones que manifiesta el paciente. Es decir, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Se siente ansioso, se siente deprimido, se siente enfadado o es una combinación de algunas de estas? ¿Qué hace que se sienta así? ¿Por qué se está sintiendo así? ¿Cómo responde usted cuando se siente así? Fíjese que en la terapia multimodal yo tengo que sentarme con el paciente e ir indagando en la consulta, tomando yo apuntes con respecto a eso que está sucediendo. ¿Sí? Es decir, la conducta, el afecto, las sensaciones. ¿Qué es lo que lo está llevando a sentirse deprimido? ¿Sí? ¿Qué tanta ansiedad tiene? Hablemos de esos niveles de ansiedad. ¿Qué tanto lo limitan? ¿Sí? ¿Qué tanto usted se ha quedado encerrado? Ustedes saben de que la conducta depresiva o las respuestas depresivas es de aislamiento, de no querer comer, de no querer hablar con nadie, de aislarse, de no bañarse, de no correr cortinas, ¿sí? O sea, es un desencanto total con uno mismo y con la vida. Entonces, esa respuesta ansiosa, deprimida, de enfado,
pues es lo que hay que evaluar. ¿Cómo cree usted que todo esto que usted está viviendo eh, lo podamos modificar? ¿Usted cómo está respondiendo? ¿Bien, regular o mal? Bueno, entonces, otro aspecto interesante en la terapia multimodal de Arnold Lazarus es la sensación, es decir, la molestia sensorial, es decir, si estamos teniendo nosotros un dolor crónico, hay sensación de hormigueo por el cuerpo, hay temblor Profe, recurrente. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor, dígame. Profe, digamos, relacionado, digamos, a la aceptación de un duelo por una muerte, pues relacionado a lo que dice él, digamos, por eso es que pasamos ese proceso de negación, de aceptación, volvemos y retomamos como esa negación y todo el proceso hasta que aceptamos que esa persona ha fallecido. Am, pues tal cual como su merced lo está planteando, es eso, ¿no? Hay que entender de que cada persona en su duelo es totalmente diferente. Cada persona, cuando elabora un duelo, lo hace de una manera diferente a cualquier otra. A veces, unas personas se demoran más, otras personas se demoran más o menos, otras personas se demoran mucho más, ¿sí? O mucho menos, ¿sí? Entonces, tal cual como su merced lo está planteando, Camilo, la idea es de que la persona reconozca un poco la respuesta emocional dentro de ese contexto tendería a ser como adaptativa. Es muy normal si yo me sienta deprimido si falleció alguna persona muy cercana a mi vida y a mi corazón. Pues eso es muy normal. Eh, ya toca mirar qué tipo de relación existía entre la persona que falleció y el paciente. ¿Sí? ¿Cómo era la relación? ¿Era cercana o no? Entonces, todo ese tipo de circunstancias hacen de que la persona o se sienta culpable y eso incrementa el estado depresivo, pero fíjense que estamos hablando de la cognición también, porque se está echando culpabilidades que no le corresponden o que no debería ser así. Entonces ahí hay que evaluar pues todo el contexto para poder entender cómo es que está la persona manejando ese estado emocional. Pero de que le afecta, sí le afecta. Pero también depende mucho de la estructura, de personalidad, del carácter, del vínculo social que tiene, del vínculo familiar, si se siente solo, si se siente apoyado, su misma condición económica. No nos digamos mentiras, pero una persona que tiene facilidades económicas fácilmente puede irse para Cancún, para Curazao, para alguna de estas partes y para allá, como que si es una ruptura amorosa, pues entonces, pues como por allá, como que ya se va a aliviar un poco. Entonces, la situación está en eso, cómo nosotros reconocemos dentro de esas sensaciones toda esa sensación de malestar que tenemos. Cómo nosotros estamos manejando esas sensaciones. Nos sentimos bien, nos sentimos mal, qué estamos haciendo para corregirla. ¿Ven? Eso sería la respuesta que yo le daría. Ah, ok, profe. Digamos que queda muchísimos procesos en el que uno queda bastante pues lastimado, donde uno pues no acepta pues muchas cosas, pero que uno debe guiar también como psicólogo a ese paciente a que recupere esa estabilidad. Y me parece algo muy interesante lo que acaba de decir el profe. Además de que pues, lo que yo les comentaba ahorita, o sea, nosotros no podemos exigir de que haya cambios emocionales cuando está pasando algo negativo. O sea, no puede ser así. Necesitamos que haya como un apoyo y entender un poco desde el punto de vista de la persona que está viviendo el duelo, que es normal que se sienta así. Ya si la persona es muy reiterativa y ha cambiado su estilo de vida, ha desmejorado su calidad de vida, se ha vuelto muy ermitaño, pues entonces pues, lógicamente quiere decir de que hay que ayudarle aún mucho más todavía, porque pues, esos esquemas de pensamiento le están afectando más.
Sabemos que hay un evento real que sucedió, pero pues hasta dónde es permitido de que la persona no logre superar un duelo. Tiene que ver con la personalidad de cada quien, tiene que ver con la capacidad para afrontar y solucionar problemas. Lo que de pronto decía Gardner en lo que vimos al principio, como esa inteligencia intrapersonal, es decir, conmigo mismo, para poder entender de que, bueno, sí, soy consciente que esto me está haciendo daño, pero pues, yo puedo salir de eso. Algo así como la resiliencia, acuérdense de ese concepto, ¿sí? Y hay personas que lógicamente somos mucho más emocionales que otras. Hay personas que somos mucho más racionales que otras, mucho más pragmáticos que otros, ¿no? Entonces, tratar de hacer como un esquema para que todo sea como igual, pues no, porque cada quien vive su vida, cada quien vive su duelo, cada quien vive su angustia, cada quien vive su miedo. Y de hecho hay que respetarlos. A veces los duelos que se presentan, las familias, ay, pero usted sí ya, mire, ya supere eso. ¿Cómo se le ocurre que usted todavía pensando en esa persona? Supéralo ya. Y eso no es tan sencillo. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces hay que respetar los procesos de duelo de cada quien. Hay que acompañar, a veces simplemente acompañar sin hablar, el silencio total, pero la presencia allí es importante, ¿sí? Y lógicamente indicarle a la persona que está en ese estado depresivo, pues de que no se quede sola. O sea, quedarse sola, imagínese una persona que de pronto tenga como unos antecedentes suicidas, fácilmente puede querer volverlo a hacer, porque es muy fuerte, muy arraigado esta problemática. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando de las sensaciones, habíamos hablado de lo que es el afecto, la conducta en la terapia multimodal y ahora hablamos nosotros de la imaginación. ¿Qué fantasías e imágenes se muestran en su mente de forma predominante? Es decir, los conceptos que yo tengo de mí mismo son favorables o no. Mis interpretaciones y mis imágenes son de confianza, de credibilidad, de motivación, o por el contrario son negativas. Es decir, cómo estoy representando el autoconcepto, o sea, cómo el paciente lo está representando, ¿sí? ¿Lo estoy haciendo de una manera catastrófica o lo estoy haciendo de una manera que me termina generando pesadillas? Entonces, ahí está latente, pues, esa manera de cómo nosotros utilizamos esa imaginación, si de una manera favorable o catastrófica. Si lo hacemos de una manera, lógicamente, favorable, pues mi estado emocional fluye tranquilamente. Pero si lo hacemos de una manera con pensamientos totalmente distorsionados, pues lógicamente nos vamos a deprimir aún más todavía. Ya ahorita que la plataforma me retira, entonces vuelvo en 30 segundos.